Venus suele llamarse el planeta hermano de la Tierra por su tamaño y composición rocosa similares. Sin embargo, ahí terminan las semejanzas. Su superficie es un entorno extraordinariamente hostil. El planeta está envuelto en una densa atmósfera de dióxido de carbono, cubierta por gruesas nubes de ácido sulfúrico que reflejan la mayor parte de la luz solar, lo que convierte a Venus en el tercer objeto más brillante del cielo terrestre, mientras ocultan por completo su superficie. ¿Qué secretos se esconden bajo este interminable manto de nubes? Sorprendentemente, tras su resplandeciente fachada, se extiende un paisaje modelado por la actividad volcánica y fuerzas que aún comprendemos solo de forma parcial. Solo en tiempos recientes, los instrumentos modernos han empezado a desvelar estos misterios, revelando paisajes y fenómenos más complejos y activos de lo que nadie había imaginado. Venus ya no es solo un enigmático vecino de la Tierra. Es un rompecabezas planetario que espera pacientemente su próximo descubrimiento. Todo comenzó en las décadas de 1970 y 1980. Como parte del programa soviético Venera, varias sondas lograron resistir las extremas condiciones del planeta el tiempo suficiente para capturar las primeras imágenes de su superficie. En 1975, las naves Venera 9 y Venera 10 soportaron la aplastante presión y el calor extremo, el tiempo justo para transmitir las primeras fotografías del suelo venusiano. Duras panorámicas en blanco y negro de un terreno rocoso. Años más tarde, en 1982, las sondas Venera 13 y Venera 14 enviaron las primeras imágenes en color, mostrando rocas y suelo de tonos pardos bajo un cielo anaranjado. Estas misiones pioneras revelaron un paisaje de piedras fracturadas y losas planas, sorprendentemente parecido al de la Tierra, aunque solo sobrevivieron alrededor de una hora antes de sucumbir al infernal ambiente del planeta. Aún así, sus cámaras demostraron que aterrizar y fotografiar Venus era posible, permitiendo a la humanidad echar el primer vistazo a este mundo oculto. Mientras los módulos Venera ofrecían una visión a ras de suelo, la imagen global del terreno llegó gracias al mapeo por radar desde la órbita. En 1990, la nave Magallanes de la NASA entró en órbita alrededor de Venus y utilizó radar de apertura sintética para atravesar de forma sistemática la densa cubierta de nubes. Durante 4 años, Magallanes cartografió cerca del 98% de la superficie de Venus con alta resolución. Al hacer rebotar ondas de radio sobre el suelo, los científicos pudieron revelar detalles asombrosos de su topografía y geología. Imponentes volcanes, extensas llanuras de basalto, sinuosos valles de rift y mesetas deformadas conocidas como tesserae. Las imágenes de radar de Magallanes transformaron nuestra comprensión de Venus, mostrando una superficie esculpida por el vulcanismo y las deformaciones tectónicas, con relativamente pocos cráteres de impacto. Además, la misión detectó indicios de grandes formaciones volcánicas e incluso sugirió que la actividad volcánica podría no estar apagada. Posteriormente, las variaciones en los niveles de dióxido de azufre atmosférico llevaron a los científicos a sospechar que todavía podrían producirse erupciones activas. El éxito de la misión demostró el poder de la tecnología avanzada de la época y sentó las bases para futuras exploraciones. Dado que las cámaras de luz visible no pueden atravesar la perpetua cubierta de nubes de Venus, los científicos desarrollaron técnicas de imagen indirecta para cartografiar y estudiar su superficie. Una de las más eficaces es la obtención de imágenes por radar, que Magallanes empleó con gran éxito. Las ondas de radar, dentro del espectro de microondas,
penetran con facilidad en las densas nubes y la atmósfera de Venus. Estas ondas rebotan en la superficie sólida y regresan a la nave, portando información sobre su reflectividad y altitud. Procesando esa señal de retorno, los investigadores pueden crear imágenes detalladas del terreno, incluso en completa oscuridad. Los orbitadores soviéticos Venera 15 y Venera 16 ya habían utilizado este método en los años 80, cartografiando alrededor de una cuarta parte de las regiones del norte del planeta. Magallanes perfeccionó después la técnica para cubrir casi la totalidad del planeta. El mapeo por radar reveló numerosos detalles geológicos que los instrumentos ópticos jamás podrían captar desde la órbita. Coronas circulares formadas por el ascenso de magma, largos canales de lava, cordilleras montañosas e incluso cráteres de impacto, todos ellos visibles en las imágenes de radar. En esencia, el radar ve la textura y la forma de la superficie de Venus, lo que permite a los científicos crear mapas topográficos en 3D e incluso evaluar la rugosidad o la composición del terreno. Por ejemplo, la alta reflectividad del radar en las cumbres sugiere la presencia de una especie de escarcha rica en metales. En pocas palabras, el radar se convirtió en la clave para desvelar el rostro oculto de Venus, transformando lo que antes era una esfera blanca y sin rasgos, aproximadamente del tamaño de la Tierra, en un mundo cartografiado, con montañas, valles y volcanes. Otro método indirecto de gran valor es la obtención de imágenes espectrales en el infrarrojo, especialmente útil para estudiar el lado nocturno de Venus. Como sabemos, su densa atmósfera es casi opaca a la luz visible, pero existen algunas estrechas ventanas en el espectro del infrarrojo cercano, donde el dióxido de carbono y las nubes absorben mucha menos radiación. Las naves espaciales pueden aprovechar estas ventanas para detectar el calor que emite el planeta. Por ejemplo, la sonda Venus Express de la ESA, que operó de 2006 a 2014, llevaba un instrumento llamado VIRTIS, espectrómetro de imagen visible e infrarrojo térmico. Este dispositivo observaba Venus en longitudes de onda cercanas a 1 micra, capaces de penetrar en las capas atmosféricas inferiores. Desde el hemisferio nocturno, VIRTIS detectó el débil resplandor de las rocas calientes de la superficie. Midiendo la capacidad de emisión de radiación infrarroja, en esencia, el brillo térmico en infrarrojo, de distintas regiones, los científicos obtuvieron información sobre la composición y la temperatura del terreno. Fue una manera ingeniosa de ver indirectamente la superficie. De hecho, Venus Express empleó mapas de emisividad infrarroja para identificar puntos calientes anómalos en volcanes, como Maat Mons. Estos puntos presentaban firmas espectrales distintas que indicaban flujos de lava relativamente poco alterados y, por tanto, recientes. En 2010, un estudio basado en los datos de VIRTIS llegó a una conclusión emocionante. Algunos de estos flujos de lava podrían ser geológicamente jóvenes, quizá de solo unos pocos miles de años, prácticamente ayer en términos geológicos. Esta evidencia se confirmó de forma espectacular en 2023, cuando investigadores reanalizaron las imágenes de radar de Magallanes, de más de 30 años, y descubrieron una erupción volcánica captada a principios de la década de 1990. Encontraron que un respiradero volcánico en Maat Mons había cambiado de forma y aumentado de tamaño entre los ciclos de mapeo de la nave, lo que indicaba una erupción y un flujo de lava en ese periodo. Esta comparación antes y después, basada en radar, es la prueba más directa hasta la fecha de un vulcanismo activo en Venus. Las implicaciones son profundas. Los volcanes en actividad
podrían estar liberando gases a la atmósfera incluso hoy, lo que posiblemente explique misteriosas fluctuaciones en la composición atmosférica, como las variaciones en los niveles de dióxido de azufre. Además, Venus Express y otros orbitadores utilizaron técnicas de infrarrojo y de radiocaptación para determinar la temperatura y la composición química a distintas alturas de la atmósfera, otra forma de obtención indirecta de imágenes atmosféricas. El éxito de la detección por infrarrojo demostró que, incluso sin observación visual directa, podemos aprender muchísimo sobre la superficie y las capas bajas de la atmósfera de Venus si la escaneamos en las longitudes de onda adecuadas. Pero de eso hablaremos más adelante. En conjunto, las técnicas de radar e infrarrojo han sentado las bases para métodos aún más avanzados en la exploración planetaria del futuro. Tras la era Magallanes, la exploración de Venus se calmó, pero en la década de 2010 y los años posteriores ha experimentado un renacimiento gracias a nuevas tecnologías, a veces dentro de misiones que ni siquiera tenían a Venus como objetivo principal. Una de las contribuciones más inesperadas llegó de la sonda Parker Solar Probe de la NASA, diseñada originalmente para estudiar el Sol. Durante sus maniobras de asistencia gravitatoria alrededor de Venus, los científicos orientaron sus cámaras hacia el planeta, envuelto en densas nubes. Sorprendentemente, la cámara Whisper de Parker logró capturar las primeras imágenes de luz visible de la superficie de Venus tomadas desde el espacio, fotografiando su lado nocturno. La superficie cubierta de nubes de Venus suele permanecer oculta, pero la cámara de Parker, sensible a las longitudes de onda del infrarrojo cercano y lejano, detectó las débiles emisiones térmicas procedentes de su abrasadora superficie. Las imágenes revelaron sutiles regiones claras y oscuras que correspondían a mesetas continentales, llanuras y altiplanos. Estas formaciones solo pudieron verse porque la sonda observó el lado nocturno de Venus, donde el calor se detecta a través de las nubes. Este logro sin precedentes demostró que, incluso un instrumento no diseñado específicamente para estudiar Venus, puede ser muy útil en las condiciones adecuadas. Por la misma época, la misión Bepicolombo de la ESA y el Solar Orbiter, un proyecto conjunto ESA-NASA, realizaron sendos acercamientos a Venus de camino a sus destinos principales, Mercurio y el Sol, respectivamente. En octubre de 2020, Bepicolombo pasó junto a Venus y captó impresionantes imágenes en blanco y negro de la esfera envuelta en nubes, utilizando sus pequeñas cámaras de monitorización. Durante 2 sobrevuelos posteriores, en 2020 y 2021, Bepicolombo también empleó sus instrumentos científicos para estudiar el entorno del planeta. Sus sensores observaron las regiones magnéticas y de plasma de Venus, e incluso detectaron átomos de oxígeno y carbono escapando de la atmósfera superior, en una zona de la magnetosfera que antes no se había explorado. Este hallazgo confirma que la acción del viento solar, capaz de arrancar partículas atmosféricas, fue un proceso clave en la historia de Venus, probablemente responsable de la pérdida de grandes cantidades de agua y otros gases volátiles a lo largo del tiempo. En esencia, Bepicolombo sorprendió a Venus en pleno proceso de pérdida de átomos atmosféricos, un dato crucial para entender cómo el planeta pasó de ser, posiblemente, un mundo rico en agua a convertirse en el invernadero seco que vemos hoy. De forma similar, el Solar Orbiter, que sobrevoló Venus en diciembre de 2020 y de nuevo en agosto de 2021, utilizó sus instrumentos para recopilar más datos. Realizó mediciones de plasma y del campo magnético de alta cadencia en el lado nocturno del planeta,
ya que Venus carece de un campo magnético interno. Esto proporcionó información sobre la magnetosfera inducida creada por el viento solar. Aunque las cámaras principales del Solar Orbiter estaban apuntando al Sol, sus detectores registraron fenómenos como la cola magnética de Venus y el gas ionizado durante los sobrevuelos, contribuyendo a nuestra comprensión de cómo interactúa el planeta con la radiación solar. 5 años antes, en diciembre de 2015, la nave japonesa Akatsuki, conocida como Venus Climate Orbiter, consiguió finalmente entrar en la órbita de Venus, con un conjunto de cámaras especializadas para estudiar la dinámica de su atmósfera. Los instrumentos de Akatsuki cubren longitudes de onda desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, lo que le permite observar múltiples capas de la atmósfera venusiana. Por ejemplo, su cámara ultravioleta rastrea las nubes de gran altitud, mientras que las cámaras infrarrojas pueden penetrar más abajo, detectando el calor de la atmósfera inferior e incluso de la superficie en el lado nocturno del planeta. Con estas herramientas, Akatsuki monitoriza de forma continua el clima de Venus, de una manera sin precedentes, algo que ninguna otra misión había conseguido. Poco después de alcanzar la órbita, sus instrumentos detectaron un fenómeno extraordinario, una enorme estructura nubosa en forma de arco, casi estacionaria, que se extendía de polo a polo sobre la región de Afrodite Terra. Los científicos interpretaron este hallazgo como una onda de gravedad atmosférica que no debe confundirse con las ondas gravitacionales, provocada por corrientes de aire que fluyen sobre el relieve montañoso de Venus. Esto resultó inesperado, ya que sugería que la topografía de la superficie influye directamente en los flujos atmosféricos de gran altitud. Además, Akatsuki observó vientos similares a las corrientes en chorro en las capas de nubes bajas y medias, a una altitud de entre 45 y 60 kilómetros. Descubrió un rápido chorro ecuatorial, con picos de velocidad cerca del Ecuador. Este hallazgo, junto con el seguimiento a largo plazo de las nubes, en longitudes de onda infrarrojas y ultravioletas, ayuda a desentrañar el misterio de la superrotación atmosférica de Venus. Un patrón circular que hace que toda la atmósfera gire alrededor del planeta en solo 4 días. Las ondas y las mareas atmosféricas, impulsadas por las diferencias en la radiación solar, probablemente transfieren momento y mantienen este movimiento tan veloz. La obtención de imágenes multiespectrales también ha permitido crear un mapa 3D de la estructura atmosférica a lo largo del tiempo, revelando cómo cambian la temperatura y la composición de las nubes con la altitud. Trabajando en múltiples longitudes de onda y durante varios años, este orbitador ha aportado una nueva visión de la meteorología venusiana. ¿Cómo se han logrado todos estos descubrimientos? Cada parte del espectro electromagnético revela aspectos distintos de Venus, y estas misiones han sabido aprovecharlo. En luz ultravioleta, las cimas de las nubes de Venus muestran patrones de formas claras y oscuras, incluida la famosa gran figura oscura en forma de Ibake, que se desplaza alrededor del Ecuador. Estos patrones se deben a un absorbente químico desconocido en las nubes que absorbe fuertemente la radiación UV. Así, la obtención de imágenes en ultravioleta, utilizada por primera vez por sondas como Mariner 10 y más tarde por Akatsuki, revela la dinámica de la atmósfera superior de Venus, incluidos los vientos rápidos y la turbulencia que serían invisibles con luz normal. En el rango del infrarrojo cercano, ciertas longitudes de onda resultan esenciales. En el lado nocturno de Venus, estas ventanas permiten detectar emisiones térmicas de la superficie y de las nubes profundas. Los instrumentos ajustados a estas longitudes pueden identificar puntos calientes,
e incluso medir la emisividad de la superficie, como hizo Venus Express. En longitudes de onda infrarrojas, algo más largas, se pueden ver las siluetas de las capas de nubes bajas y medias, lo que ayuda a rastrear sus movimientos y a detectar cambios en la opacidad o en la composición química, como variaciones en el dióxido de azufre gaseoso. El infrarrojo térmico es útil para medir las temperaturas en la cima de las nubes y detectar anomalías de calor. Por ejemplo, la cámara de infrarrojo de onda larga de Akatsuki cartografía la distribución de la temperatura de las nubes de Venus, tanto de día como de noche, revelando ondas atmosféricas y patrones de circulación. Finalmente, en el extremo del espectro, las microondas y las ondas de radio permiten la obtención de imágenes por radar y el sondeo del subsuelo. Las ondas de radar, con longitudes de centímetros a decímetros, atraviesan con facilidad las densas nubes de Venus y rebotan en el suelo sólido, como demostró la sonda Magallanes, produciendo imágenes de radar detalladas de la geología del planeta. En futuras misiones, los radares de penetración terrestre permitirán a los científicos explorar cientos de metros por debajo de la superficie. Combinando estas observaciones en múltiples longitudes de onda, los investigadores pueden construir una visión completa y matizada de Venus, asegurándose de que ninguna capa del planeta permanezca oculta a nuestra vista. Tras décadas de exploración insuficiente, se avecina una nueva oleada de misiones a Venus, equipadas con sistemas de imagen de última generación que, por fin, darán respuesta a muchos de sus enigmas pendientes. La NASA ha aprobado 2 misiones ambiciosas, Da Vinci y Veritas, programadas para lanzarse a finales de la década de 2020, mientras que la Agencia Espacial Europea desarrolla el proyecto Envision para principios de la década de 2030. Cada misión tiene objetivos científicos concretos y cuenta con instrumentos de vanguardia que se basan en la experiencia acumulada. La misión Da Vinci, Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging, combinará un sobrevuelo con un descenso atmosférico. Hacia 2031, la nave portadora de Da Vinci liberará una sonda de descenso robusta que se adentrará en la atmósfera de Venus. Durante su descenso, medirá directamente la composición atmosférica, en busca de gases nobles y pistas químicas sobre la formación y evolución del planeta. Una cuestión clave es si Venus llegó a tener océanos de agua líquida. La misión Da Vinci analizará argón, kriptón, nitrógeno y otros gases para buscar indicios de un antiguo océano o de condiciones climáticas pasadas. De forma destacada, cuando la sonda se acerque a la superficie, captará las primeras imágenes de alta resolución de Venus desde las misiones Venera, centrando su estudio en la región de Tessera, unas tierras altas muy deformadas que podrían ser análogas a los continentes terrestres y quizá albergar las formaciones rocosas más antiguas del planeta. Las cámaras de Da Vinci tomarán imágenes detalladas de estos paisajes abruptos y fragmentados en los últimos kilómetros de descenso. Esto podría confirmar si las Tesserae contienen rastros de agua antigua o minerales singulares, y si registran una época en la que la geología de Venus era más parecida a la de la Tierra. En esencia, Da Vinci combinará muestreo directo e imágenes directas, algo que ninguna misión estadounidense ha hecho desde la década de 1970, con el potencial de transformar nuestra comprensión de cómo Venus se convirtió en el mundo que conocemos hoy. Casi al mismo tiempo se lanzará el potente mapeador orbital Veritas. Al llegar, Veritas entrará en órbita venusiana y llevará a cabo un estudio global de la superficie con altísima resolución. Su instrumento principal,
es un radar de apertura sintética de última generación, que creará mapas topográficos e imágenes de radar, con mucho más detalle que nunca. Veritas generará mapas topográficos en 3D de casi todo el planeta, detectando rasgos tan pequeños como de 15 a 30 metros, frente a la resolución de unos 100 metros de Magallanes. Esto significa que montañas, fallas, cráteres y flujos de lava se cartografiarán con una precisión sin precedentes, gracias a sus capacidades de radar interferométrico de apertura sintética, INSAR. Veritas incluso podrá detectar sutiles cambios en la forma de la superficie a lo largo del tiempo, como la inflación de volcanes o el desplazamiento de líneas de falla, lo que podría indicar actividad tectónica o movimientos de magma. Uno de los objetivos de la misión es determinar si Venus experimenta procesos como la tectónica de placas o el vulcanismo activo, identificando esos cambios y contabilizando las estructuras volcánicas recientes. Además del radar, Veritas lleva un espectrómetro infrarrojo que mapeará la emisividad de las rocas de la superficie, aportando pistas sobre su composición. Distintos tipos de roca, como el basalto y el granito, emiten calor infrarrojo de forma diferente, lo que permitirá a la nave crear mapas geológicos y mineralógicos del planeta. Por la noche, buscará anomalías térmicas que puedan indicar flujos de lava activos o zonas de terreno más cálido, y vigilará las emisiones de gases volcánicos, detectando aumentos localizados de vapor de agua u otros gases en la atmósfera sobre áreas activas. En esencia, Veritas ampliará de forma significativa los datos de misiones anteriores, con una mirada más nítida y nuevos sensores para responder por fin a preguntas sobre la superficie de Venus. ¿Su corteza es estática o está en constante agitación? ¿Cómo libera calor sin una tectónica de placas como la terrestre? Sus resultados complementarán los datos de Da Vinci. Por ejemplo, mientras la sonda de descenso de Da Vinci captará imágenes de cerca de las Tesserae, Veritas revelará lo extendidas y elevadas que son estas estructuras, y si existen regiones similares en otras partes del planeta, con signos de deformación causada por agua en el pasado o incluso de actividad actual. Tras las misiones de la NASA, el orbitador M-Vision de la ESA tiene previsto llegar en la década de 2030, equipado con un completo conjunto de instrumentos para integrar toda la información. Su objetivo principal será ofrecer un estudio global de Venus, desde su interior hasta la atmósfera superior, con especial atención a las conexiones entre la actividad geológica y los cambios atmosféricos. Para lograrlo, M-Vision llevará varios instrumentos, incluido un radar en banda S llamado VENSAR, proporcionado por la NASA. Este radar se usará para obtener imágenes de alta resolución de zonas concretas de la superficie, así como para realizar estudios topográficos mediante radar polarimétrico y altimetría por radar. La resolución de VENSAR alcanzará unos pocos metros en regiones específicas, y las imágenes repetidas permitirán detectar cambios en la superficie a lo largo del tiempo, como nuevos flujos de lava o desprendimientos de tierra. M-Vision también llevará espectrómetros como parte del conjunto de instrumentos VENSPEC, que operarán en longitudes de onda ultravioleta e infrarroja. Estos buscarán gases volcánicos como el dióxido de azufre en la atmósfera y cartografiarán la composición mineral de la superficie, observando variaciones en la emisividad y reflectividad infrarroja con mayor sensibilidad y resolución espacial que Veritas. De forma singular, M-Vision incluye un radar de sondeo subterráneo que se usará por primera vez en la historia de la exploración de Venus.
es capaz de penetrar hasta 1 milla bajo la superficie. Este instrumento permitirá a los científicos estudiar capas de roca y depósitos de sedimentos, revelando potencialmente canales subterráneos, estructuras internas o el grosor de las capas de roca erosionadas. Por último, el experimento de silencio de radio de Envision medirá el campo gravitatorio y la estructura interna de Venus, además de realizar estudios de ocultación de radio en la atmósfera para determinar perfiles de temperatura y presión. Trabajando en conjunto, estos instrumentos ayudarán a responder preguntas clave como: ¿está Venus geológicamente activo en la actualidad? ¿Cómo interactúan los procesos de la superficie y de la atmósfera? ¿Influyeron las erupciones pasadas en el clima? ¿O fue el cambio climático el que provocó la erosión? ¿Por qué Venus se desvió de forma tan radical de la Tierra? ¿Llegó Venus a tener continentes u océanos? Envision es, en esencia, una misión de síntesis que se apoya en el legado de Magallanes, Venus Express, Akatsuki, Da Vinci y Veritas para crear una comprensión unificada de Venus. Hoy estamos a punto de entender por fin por qué nuestro planeta hermano, tan similar en tamaño y origen, siguió un camino tan distinto, convirtiéndose en un mundo con una superficie abrasadora y un cielo ácido. Quizá estos descubrimientos nos ayuden algún día a evitar un destino parecido para la Tierra. O tal vez revelen una forma de invertir el proceso y transformar Venus en una especie de Tierra 2.0,